Hoy día tenemos un tema especial para tratar. Y bueno, ustedes en la presentación van a poder ver el título, ¿cierto que está ahí? Muy bien. Hoy día vamos a hablar respecto a una temática que yo encontré muy interesante. Obviamente estamos como en un capítulo de esta saga que estamos revisando y hoy día vamos a hablar respecto a la desilusión. ¿Quién se ha sentido identificado con este tema? ¿Sí? Podríamos decir que un 90% de los presentes se ha identificado, o 99 puede ser, quizás el 100, ¿ya? Incluyendo a los de Zoom, el 101. Pero un tema muy importante, yo creo que, y creo que en uno de los temas anteriores alguien preguntó cuáles eran las emociones con las que nos habíamos visto enfrentados, y muchos dijimos la desilusión. Entonces hoy día lo vamos a abordar un poquito más en profundidad, pero vamos a hacerlo de la mano de lo que habla la palabra de Dios respecto a uno de los grandes profetas, que fue Elías. No el hijo del Dani Mansur, sino que Elías de los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, siguiente. Yo no tengo mi... A ver, espérenme. Vamos a aplicar todo lo que le es la tecnología. Las claves, las verificaciones. Ya, ¿funciona? Ahí sí, entonces vamos a hacer esta revisión del currículum de Elías. Ya, primero tenemos acá que dentro de su perfil de Instagram, o no de Instagram, de LinkedIn, ¿cierto? Ahí estamos ya más normal. Pero dentro de su perfil podría decir que su nombre es Elías, en hebreo dice no, nunca tanto. Pero usted después lo puede buscar en Google, pone hebreo y le va a decir, ¿cómo? Eliyahu. Ah, pero por Dios, estamos a otro nivel, ya, muy bien. Bueno, el significado de este nombre es, mi Dios es Yahvé. Ya, esto está relatado en la época del siglo muy antiguo antes de Cristo, pero también puede ser muy antiguo, que es un sinónimo, muy bien. El lugar de origen es Tisbé en Galad, ¿ya? Y el ministerio de este profeta tiene relación con que él fue un profeta de Israel durante el reinado de Acab y de la reina Jezabel, ¿ya? Tenemos antecedentes de estos personajes, ¿cierto? A ver, ¿qué podríamos decir para ubicar el contexto? ¿Cómo fue el rey Acab? Características de él. Un mal rey, sin carácter. ¿Qué más? Impulsivo, que se dejaba dominar por su esposa. Volvió su corazón, y no solamente su corazón, sino que como era rey, hizo que el corazón del pueblo se volviera a otros dioses, que eran complicados. Era muy complejo lo que pasaba en ese tiempo. Yo tenía aquí unas características: idólatra y débil de carácter, codicioso. No había analizado lo de la codicia, porque él se quería quedar con las tierras, ¿cierto?, de Nabot. Entonces ahí hizo unos arreglos con Jezabel y fue fuerte como él obtuvo esas tierras. Lo bueno es que él tuvo un arrepentimiento, sí, fue tardío, sí, pero fue real. Ahora, de Jezabel, ¿qué podríamos decir de ella? Maravilla. Características. Calculadora. Arpía. Ah, ok. ¿Ah?
Acabó pésimo, sí, fue impactante. Es de de película, no, peor, es como de Tantín Tarantino, ese que de este director, sí, quedó ahí. Y los perros también, actores invitados. Bueno, entonces, volviendo al profeta Elías, él tenía una misión, ¿cierto? Su misión era restaurar la adoración al Dios verdadero en Israel y confrontar la idolatría a Baal, que era a lo que habían llevado, ¿cierto?, estos reyes, en este caso Acab y Jezabel. Ya, continuemos. Hoy día vamos a ver entonces cómo este profeta que tiene esta misión, ¿cierto?, en este tiempo y en este contexto, y ojo que él también tuvo varios logros. Mira, si analizamos más en profundidad, él tuvo victorias, o sea, en su LinkedIn habrían unos sellos, unas medallitas ahí, color plata, oro, y dirían, bueno, mira, el primero dice, la sequía anunciada y el milagro del arroyo en Kerit. Él hizo un milagro, ¿cierto? Dios hizo un milagro a través de él en la casa de la viuda de Serepta, donde el niño que había muerto, ¿cierto?, es resucitado. Entonces, el Señor escuchó su oración, su intercesión, y le vuelve a dar la vida a este niño. Tenemos el desafío del Monte Carmelo. El fin de semana Dani Mansur estuvo tratando respecto a este tema, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda de este desafío? ¿Desbloqueado? ¿No? Yo creo que sí. Desafío. Exacto, él se enfrenta a 450 aproximadamente sacerdotes, unos más, unos menos, sacerdotes de Baal, ¿cierto? Y él confronta a estos sacerdotes y comienza el desafío, donde él les dice que tenía que hacer descender fuego, ¿cierto? Y consumir el altar, ¿cierto? Habían dos altares, uno que se ofrecían ofrendas a este Dios y otro donde estaba él. Y el desafío era que, para ponerle como mayor dificultad, él dice que viertan agua sobre su holocausto. Y bueno, los sacerdotes empiezan a hacer todo su chamullo, ¿cierto? Empiezan a danzar, llegan al extremo a que empiezan a producirse daño, ¿cierto? A cortarse, y gritos y todo eso, y no pasaba nada con el fuego. Entonces, nuestro profeta Elías viene y hace su intercesión. Él ora para que la gente, con el propósito de que vuelva su corazón a Dios, que era su propósito, y el Señor responde inmediatamente. No fue un día después ni semanas, sino que el Señor inmediatamente hace descender fuego del cielo, se consume. No solamente eso, en el video tenía efectos especiales agregados en el que se vio en la invitación del fin de semana, pero sale volando la gente, ¿cierto? Y ellos se levantan y glorifican a Dios. Y se cumple el propósito. Ellos vuelven su corazón al Dios verdadero. Entonces, podemos decir que él era una persona que había visto cómo Dios obraba, ¿cierto? Había sido testigo, había sido un instrumento activo en ver la gloria de Dios, en cómo se produce el milagro del niño que revive, ¿cierto? Pero aún así vemos una situación que está descrita en Reyes capítulo 19. Vamos a ir a Reyes capítulo 19 del 1 al 18. Y vamos a ir viendo cómo este profeta que había visto el poder de Dios
cae en un embudo de emociones y lo vemos más o menos complicado. ¿Alguien que quiera leer este capítulo? Primera de Reyes 19, del 1 al 18. O alguien que quiera leer del 1 al 8 y del 8 al... ¿Sí? Ya. Aquí, para que lo escuchen los de Zoom. Ese es el desafío. La letra chica. ¿Es del 1 al 8? Ya. Cuando, capítulo 19, del 1 al 8. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió. 19, ahí está. Ahí está, pues. Estamos en segundo. Ayúdame. Aquí está. Aquí está. Eso. Ahora sí. Primero. Elías huye a Joreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió a Jezabel, a Elías, un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ya, entonces, leído este capítulo, no vamos a hacer de spoiler, sino que vamos a hacer un trabajo donde ustedes van a desarrollar esta temática, que se va a trabajar en grupos. Vamos a elaborar 3 grupos y un cuarto que va a estar a través de Zoom. Y vamos a dividir entonces este estudio, que vamos a hacer como antiguamente, en 3 secciones. Uno se llama La causa de la desilusión de Elías. Otro grupo se va a llamar Las consecuencias de la desilusión de Elías. Y otro grupo van a ser La superación de la desilusión. ¿Ya? Entonces van a tener ahí versículos de referencia en estos que ya leímos. Y vamos a revisar 3 preguntas, que son 3 preguntas guías, ¿ya? Pero si ustedes quieren desarrollar una cuarta, una quinta, está súper bien, ¿ya? Ahí en libertad, que el Espíritu Santo les muestre. Esto es solamente una referencia, pero la idea es que en grupos podamos desarrollar entre todos este tema. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a numerarnos en grupos del 1 al 3. Y vamos a ir repitiendo. Esto es algo que nunca antes se ha hecho. No se pierdan, porque esto puede generar confusión y adrenalina, desilusión también, y no queremos que eso ocurra, ¿ya? Así que partamos. 1. ¿Y el Jonathan? 1. Muy bien. ¿Qué pasó?
Ellos van a estar con el Zoom, ya los de Zoom no se preocupen porque en este preciso instante, como esto es pero ya la tecnología máxima, hay 3 preguntas en el chat de Visión Profesional que va a desarrollar el grupo Zoom, ¿ya? Ellos van a hablar respecto a como herramientas que uno debería tener o... bueno, de hecho vamos a leerla. Dice, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones para fortalecer nuestra resiliencia espiritual? ¿De qué manera la desilusión puede ser una oportunidad para el crecimiento y la madurez espiritual? Mirando esto en perspectiva. ¿Y cómo podemos ayudar a otros que están atravesando momentos de desilusión en su fe? Ya, esta pregunta última es clave. Yo creo que es muy clave, va a haber un debate, pero el Zoom va a explotar, yo creo. Así que ahí invitamos a que los chiquillos del Control Room puedan generar esta sala de discusión. Invitamos ahí a que participen. Y bueno, los que estamos aquí, viene un momento que necesitamos concentración y orden, ¿ya? Porque todos los 1 van a estar en este sector. Todos los 2, atención, van a estar en ese sector. Y los 3, ¿dónde creen ustedes? Perfecto, pero estamos pila. Estamos pila, chiquillos. Ya, 20 minutos máximo para desarrollar, o 15 minutos. 15 minutos para desarrollar las preguntas. Ojo, que van a tener que escoger a un delegado de cada grupo, porque después vamos a tener un plenario, ¿ya? Recuerden, los de Zoom también escogen a un delegado para dar los resultados en nuestro plenario final. Ya, Jonathan, tu grupo te espera. ¿Cuál era? El 1. ¿Sí? Ya, vamos entonces con el grupo 1. Entonces, un representante del grupo 1 que pueda salir a darnos su conclusión, ya que no salga todo el grupo. No. No, porque si no voy a tener una desilusión. A nosotros nos tocaron las causas de la desilusión. Los versículos de referencia eran el versículo 2, 3 y 10, y pudimos identificar 3 principalmente. Una es el temor que tenía Elías a la muerte, a esta amenaza que le hace Jezabel. El segundo factor importante ahí era la expectativa que tenía Elías de que el pueblo se volviese tal vez inmediatamente al Señor, viendo todas las señales que Dios había hecho de forma poderosa y que no se cumplió como él esperaba, valga la redundancia. También tal vez generó esta desilusión. Y el tercer punto era que Elías menciona que él, desde su perspectiva, era el único que estaba buscando al Señor en el pueblo de Israel y que tenía celo del Señor. Y eso también, como el sentimiento de soledad, sea verdad o no, pero el sentimiento de sentirse solo también generó en él esta desilusión. Eso. No funciona el...
Bueno, ¿están de acuerdo con estas definiciones? ¿Sí? ¿Y el 1? Eso, ahí está. Mira, aquí tenemos entonces que las causas de la desilusión, como muy bien lo decía el grupo 1, estaba el sentimiento de soledad, ¿ya? Ahí está al último, pero él creía ser el único profeta fiel restante, porque a los demás habían, ¿cierto? Pero el Señor le dice que él tenía reservado 7,000, o sea, no siquiera era uno, sino que el Señor tenía a 7,000 para que lo acompañaran. El agotamiento físico y emocional muchas veces pasa la cuenta, sobre todo en situaciones de desilusión que hacen que muchas veces nuestras defensas bajen, que nos agotemos de tanto pensar y tanto darle espacio a la loca de la casa. Entonces llámese pensamientos redundantes en nuestra mente, y eso también genera un agotamiento, o lo que pasa en nuestras emociones afecta a nuestro físico, ¿cierto? Elías había estado en intensa actividad espiritual y física, lo que lo dejó vulnerable al desánimo. Producto de todas estas medallitas que habíamos visto anteriormente. Y las amenazas externas, o sea, la amenaza de Jezabel no era menor. Y que ella dijera, mira, en un ratito más, tomate, no era menor. O sea, hay veces que uno en el trabajo se ve que dice, no sé, a mí una vez llegaron y me dijeron, Rigo, mañana comienza una auditoría a todo tu trabajo del ministerio. Y yo de verdad que experimenté todo esto en un segundo. Cuando de repente recibimos amenazas externas, también nos podemos ver desilusionados. Y aquí había un factor, porque él había visto la gloria de Dios, ¿cierto? Y llega esta amenaza y también él desconfió. Vio la amenaza con sus propias fuerzas. Y eso lo llevó también a desilusionarse, porque cuando vemos situaciones de amenaza, en nuestras propias fuerzas lo más probable es que nos va a pasar esto. Pero si vemos que el Señor está delante de nosotros, que Él vela por nosotros, y confiamos en Él, no nos debería ocurrir. ¿Ya? Grupo número 2, su delegada. Las consecuencias, ¿me puede mostrar las preguntas, please? Ahí, consecuencias de la desilusión. ¿Qué efectos tuvo la desilusión en la conducta y decisiones de Elías? Con el grupo hablábamos que, la soledad que se veía en las causas, también el aislamiento. Porque en el versículo anterior, en el 3, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. O sea, ni siquiera quería andar con el criado, quería andar solo. Se aisló, quería morirse, estaba derrotado, estaba agobiado y también no quería cumplir el propósito que Dios le había encomendado, porque él tenía un llamado como profeta. Entonces, ¿él qué hizo? No quiero nada, quiero morirme. ¿Y qué le afecta el aislamiento? Dice el A2, ¿cómo puede la desilusión afectar nuestra relación con Dios y con los demás? También hablábamos que en qué afecta cuando nos aislamos, que después no queremos entre nosotros comunicarnos, no queremos después buscar al Señor, y eso también nos lleva a ser engañados. Nos lleva al engaño. Y eso es peligroso. ¿Qué riesgos existen si no se maneja adecuadamente la desilusión en la vida espiritual? El engaño. Nos dejamos guiar por nuestras propias emociones y eso que hace nos aparta de realmente lo que Dios quiere para nosotros.
Y pensamos que quizá en otro lado vamos a cumplir la voluntad de Dios, pero en realidad eso no es lo que el Señor quiere. Entonces tenemos que tener cuidado con el engaño de nuestras emociones, el engaño de nuestros pensamientos, de lo que nos puedan decir y de nuestro corazón. Ahí me están soplando. Y tomar las decisiones en base a lo que Dios quiere para nosotros, porque a veces tomamos decisiones en base a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros anhelamos, a nuestros sueños. Y hay que tener ojo con eso, porque ¿será esos sueños realmente del Señor o nos estamos engañando? ¿Y qué pasa si nos engañamos y nos caemos ahí al precipicio del engaño? Es difícil volver, muy difícil, tenemos que tener cuidado. Y eso también nos lleva a la incredulidad. Eso es más peligroso, porque ya ni siquiera está ahí apartado, igual buscando al Señor, entre comillas, en tus emociones. También te puede llevar a la incredulidad completa y alejarte del Señor completamente. Eso. Muy bien, Jesse y grupo. Yo creo que hicieron un análisis incluso más profundo del que nosotros teníamos. Así que muy bien, porque esa era la idea. ¿Ah? El grupo 2, si lo podemos proyectar, nos dice que habla también del deseo de renunciar. Cuando estamos en desilusión, Elías pidió a Dios que le quitara la vida, sintiéndose incapaz de continuar. Y a veces cuando vemos estas situaciones, como muy bien lo decía el grupo, bajamos los brazos, ¿cierto? Y queremos muchas veces mandar todo por la borda y decir, Señor, ya esto me superó, hasta aquí llegué, firmo mi carta de renuncia, pero el Señor en su amor, ¿cierto? En su gran amor, nos renueva el contrato, ¿cierto? Y renueva nuestra fuerza, y renueva nuestra fe, y renueva el propósito. Y eso podemos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. Yo siento que hace unos años atrás, como 3 años, que me ha tocado mucho recordarlo este último tiempo, yo viví una situación muy similar a esta. Salí de mi trabajo, salí mal, peleado con mi jefa, peleado con mis compañeros, terminé una relación y me quedé sin recursos, una serie de cuestiones, y eso me llevó a un sentimiento muy profundo de desilusión. Yo no lo había identificado. Uno piensa que son otras cosas, pero esta palabra, que puede ser muy simple, trae unas emociones muy profundas. Entonces, que como decía el grupo, son muy peligrosas también, dependiendo de las decisiones que tomemos. Y si no las llevamos al Señor, pueden ser de un riesgo no menor, ¿ya? Y tener una percepción distorsionada también, porque uno piensa que está viviendo esto solo, pero no es así, ese es un engaño. Estamos con el Señor prometió estar siempre con nosotros. Así que ahí hay que hablar verdad. Por eso es importante estos espacios. Grupo número 3. ¿Cómo superó la desilusión Elías? La primera pregunta dice, ¿qué pasos dio Elías para superar su desilusión y restaurar su propósito? Yo pienso que él no podía hacer nada, ¿cierto? Porque dice que lo único que él quería era morir. Entonces, Dios vino en su rescate, ¿sí? Entonces envió un ángel, porque él durmió, ¿sí? Yo pienso que cuando uno está en una tristeza profunda, una desilusión profunda, lo único que quiere es dormir y quizá no despertar más, ¿sí? Entonces viene este ángel, le toca y le dice, levántate y come, ¿sí? Entonces él comió, bebió y volvió a dormirse, ¿sí? Yo siento que es lindo esto porque el Señor como que le da su tiempo para vivir, ¿cierto?, esta desilusión, para fortalecerlo, quizá físicamente primero y después, ¿cierto?, de manera espiritual, porque después vuelve y lo toca nuevamente y le dice, ¿cierto?, come.
porque tienes que caminar, no sé, 40 días, 40 noches, hasta llegar ¿a dónde? Al monte Oreb, ¿cierto? Que era el monte de Dios. Y bueno, mirábamos ahí que era el mismo monte Sión, que era donde Dios entregó las tablas, ¿cierto? De los mandamientos. ¿Sí? Entonces es como que Dios va a nuestro encuentro, pero llega un momento en que nosotros tenemos que también ir a este encuentro con Dios, ¿cierto? Y poder, junto a Él, poder salir de esta desilusión o poder restaurarnos, ¿cierto? Y seguir el propósito que Él tiene con nosotros, porque Él llega, bueno, a este monte y Dios le habla, ¿sí? O sea, Dios le habla, le dice que, bueno, primero le dice qué haces en esta cueva, bueno, después lo lleva, ¿cierto?, a este monte, y en un silbido apacible, ¿cierto?, aparece el Señor y le dice, bueno, que qué hace aquí, bueno, y Él le explica todo lo que ustedes han dicho, ¿cierto?, que Él pensó que ya estaba solo, que todo el pueblo se había ido en contra de otros dioses y solamente Él quedaba, entonces, ¿qué más podía hacer Él? Pero cierto, y ahí Dios lo comisiona nuevamente, le dice, ve a este lugar y unge como rey a tal y a tal persona, y ahí también le reconfirma que hay 7.000 personas, ¿cierto?, que no doblaron sus rodillas ante Baal. Entonces, uno a veces puede pensar que está solo en este caminar, pero el Señor nos muestra que no estamos solos. O sea, estamos con Él y con una multitud de hijos de Dios. Eso. Buenísimo. Yo me acordaba mientras escuchaba a la Lidia que en este proceso, claro, se baja el telón, ¿cierto? Y no es malo de repente decir voy a voy a descansar un poco. Pero me acuerdo que después de pasado un tiempo y de unas largas siestas, el Dani, que en ese tiempo era como mi mentor, ¿cierto?, que es un concepto nuevo, el Dani me dice, ya arriba, vamos a empezar a trabajar de nuevo, ¿cierto?, a reconectarse con los propósitos. Yo creo que es bueno descansar, pero como el grupo 3 decía, el Señor nos llama y nos alinea nuevamente con el propósito. Entonces es bonito eso porque, y sobre todo porque uno espera una gran voz de repente, ¿cierto? Como este terremoto, ¿cierto? O una manifestación de Dios, pero lo más bonito es que en el espacio íntimo uno experimenta la tierna voz de Dios. Así que eso igual es bonito. Vamos con el grupo número 4. Los escuchamos. Vamos con el 4 Zoom. La primera pregunta decía, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones para fortalecer nuestra resiliencia espiritual? Y buscando un poquito de qué significaba la resiliencia, dice que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adversa. No podía identificar más al proceso que estaba viviendo Elías, ¿sí? Entonces nosotros decíamos que es desde la oración, humillándonos al Señor, pero estando rodeado de personas. Porque Elías se alejó, él quería estar solo. Pero cuando uno está solo y se aleja, está todo el rato pensando en la situación, en lo que pasó, ¿no? Y como decimos, la loca de la casa no te deja tranquila, ¿sí? Entonces, por eso es primordial y muy importante rodearnos de gente, pero de gente cristiana que verdaderamente nos ama y nos va a aconsejar. La pregunta número 2 decía, ¿de qué manera la desilusión puede ser una oportunidad para el crecimiento y la madurez espiritual? Nosotros pusimos que es una excelente oportunidad, ahora lo entendemos así, porque es cuando uno es más vulnerable y comprende que sin Dios no puede hacer nada. Que se cumple la palabra que dice, separados de mí nada podéis hacer. Uno puede emprender muchas cosas sin el Señor, pero te va a ir mal. Si uno las hace con el Señor, vas por buen camino. Aunque te equivoques, aunque te caigas, aunque te sientas desilusionado, pero el Señor siempre va a estar ahí. Dice, y la tercera pregunta decía,
cómo podemos ayudar a otros que están atravesando por esta situación. Entonces nosotros poníamos sin juzgar, escuchando, y con nuestro propio testimonio y también con la oración. Yo creo que es súper importante el escuchar, el darnos el tiempo de escuchar a la otra persona que está pasando por esa situación, ¿sí? Y también conversábamos que es aquí donde uno comprende por qué el Señor te hizo pasar ciertos procesos. Era para ese momento, para fortalecer a esa persona. Eso conversábamos. Situaciones nos llevan a ser mucho más empáticos con otros que la están pasando. A mí me pasaba que a mí me costaba entender que una persona podía estar bajoneada o tener temor. Era algo que a mí no lo comprendía y siempre estaba como tratando de empujar, mira, dale, tú podís, fuerza, hasta que uno lo experimenta y se da cuenta que hay emociones que lo superan. Y que ahí lo único que te puede ayudar es que alguien camine al lado tuyo, que alguien escuche, un plato de comida, Clo, ¿dónde está la Clo? Una ensalada con manzana, una invitación, un llamado telefónico. Son cosas que ayudan a pasar por ese valle, ¿cierto? Entonces, de ahí vienen, y en concordancia con lo que el grupo 4 dice, unas recomendaciones, que son la última PPT, que tienen que ver con que estos procesos no los vivamos solos. El Señor nos manda a ser parte de una iglesia y qué mejor que tener a alguien a quien yo puedo confiar estas situaciones, un amigo, mi líder, un familiar, ¿cierto? Y poder pasarlo, pero no solo. Principalmente mantener una relación íntima con el Señor. La oración. De repente uno le baja el perfil al consejo, ora, o oremos. Te acompaño en oración. Como decía la Clo, va que sea la Jo. Uno le toma el peso a cuando hay una iglesia intercediendo por ti, por tu necesidad. Y ve cómo el Señor se manifiesta y oye esa oración y se manifiesta en su tiempo y de su forma especial. Importante cuidar la salud física y emocional. Somos seres finitos, no somos todopoderosos, no somos omniscientes ni omnipresentes, estas son solamente cualidades de Dios, por lo tanto necesitamos cuidarnos, descansar, buscar comunidad y apoyo. Todo lo que vimos de Elías, ¿cierto? Se aisló, se apartó, quería tomate y no, señores. Somos llamados a vivir en comunidad. Dios nos hizo filiales, ¿cierto? Relacionales. Entonces eso tenemos que reforzarlo. Y ¿saben qué? Muchas veces esperamos que los demás nos llamen, que los demás nos busquen. Y el Señor dice, el que quiere amigo, muestre ese amigo. Entonces es una tarea que parte de uno. Si uno se muestra amigo, va a atraer a gente. Si uno se preocupa por otro, va a sembrar, ¿cierto? Y va a cosechar. Establecer expectativas realistas. O sea, bajemos 2 cambios, ¿ya? Muchas veces nuestras expectativas van pero así, no voy a decir en qué sentido para que nadie se sienta, pero laboral, relacional, en pareja, nuestras expectativas pueden ser muy altas, de repente hay que bajar, ¿ya? Ser más realistas. Y si el Señor nos da un regalo, bacán, porque viene de Él, ¿ya? Y recordar las promesas de Dios, importantísimo. ¿Qué es lo que el Señor ha dicho para este tiempo? Siempre cuando uno va a pasar un proceso difícil, el Señor se hace presente y de una u otra forma Él se deja ver que va a estar presente.
Importante pedirle al Señor esos versículos rema, donde en estos tiempos uno los tiene que tener. Yo tengo en mi celular un consejo práctico como un SOS en mi blog de notas. Entonces, cuando vivo momentos de dificultad, tengo todas las promesas que el Señor me ha dado en esos momentos donde me ha tocado arrastrarme como lagartija, pidiéndole al Señor su presencia, y están ahí. Entonces, recomendación, tenga la palabra de Dios a mano con su SOS cuando tenga estos momentos. Eso, chiquillos, oremos para finalizar. Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque tú atiendes al humilde de corazón y trabajas en el corazón altivo. Señor, hoy día te pedimos perdón porque muchas veces nuestro corazón ha sido altivo, hemos querido seguir nuestro consejo, nuestro camino. Y reconocemos que muchas veces no tenemos las herramientas para enfrentar procesos de dificultad, procesos que nos superan. Pero tú eres Dios, tú eres todopoderoso y tú eres papá. Y eres un papá que se preocupa por tus hijos, eres un papá presente, eres un papá que no se cansa, eres un papá fiel, eres un papá misericordioso, eres un papá que ama, que cuida. Y hoy día te pedimos, Espíritu Santo, que tú sigas trabajando en darnos esa completa visión de Dios, de un Dios cercano, de un Dios que nos pregunta muchas veces dónde estamos, un Dios que nos sirve de comer, que tiene una mesa preparada para cada uno de nosotros, que en este tiempo cada uno pueda ir y sentarse a la mesa, conocerte, abrir nuestro corazón y poder experimentarte, Señor. Que en medio de nuestras desilusiones que hemos acarreado por la vida, tú te glorifiques y podamos estar en ese momento como Elías, que pudo oír tu voz, que pudo experimentar tu dulce presencia. Señor, que cada uno pueda vivir esto en lo íntimo, que podamos tener testimonio de esto y comprender profundamente lo que habla tu palabra respecto a tu amor, a la anchura, a la profundidad, Señor, de tu amor, a tu fidelidad, Señor, para poder enfrentar estos momentos y no apartarnos de ti, Señor, y no ir siguiendo los deseos, Señor, de este mundo, de los ojos, la vanagloria, Señor, sino que poder permanecer humildes delante de ti. Te lo pedimos, papá, en el nombre de Jesús. Yo te oro para que tú guardes este ministerio, para que nos guardes, Señor, en lo profundo de tu corazón, para que nos ayudes a desarrollar relaciones de amistad sanas entre nosotros, Señor, para poder, Señor, ser una familia espiritual como a ti te place, Señor. Enséñanos a perdonar, enséñanos a perdonarnos, Señor, y a vivir en unidad. Te lo pedimos, Señor, para este tiempo. Te oramos por los que no pudieron estar presentes hoy día, para que tú los traigas con cuerdas de amor, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Oremos por la ofrenda. Señor, te damos gracias porque tú nos has provisto. Te oramos, Señor, para que tú también pongas en nuestro corazón el poder dar con gozo para esta obra que es llevar tu palabra a muchos. En el nombre de Jesús, amén. Chicos, anuncios. Temporada de bautismos. Sábado 8 de marzo, Club Cumbres, ya lo conocemos. Lleve su traje de baño. Tapacuello. Bloqueador, botellita de agua, su asadito. El domingo no hay ENFA de bautismo, porque va a ser ENFA y bautismo juntos, ¿ya? Eso. Yo creo que toda la información se va a estar compartiendo por el WhatsApp. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo regreso a casa, que podamos ordenar las sillitas
Y estaba muy rico el coffee, sobre todo el helado. Bueno, bueno, bueno. Gracias a las cantoras, gracias al control room y que Dios les bendiga. Nos vemos. Chao Zoom. Chao Diego, chao Clau. Chao Rodrigo.